Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Estamos transmitiendo completamente en vivo y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, tenemos un programa hoy de lujo. Qué gusto saludarte. Así es, mi estimado Jaime, como siempre es un verdadero gusto saludarte, saludar a todas nuestras amigas y amigos que nos ven el día de hoy aquí en Telered, en Dialogando por México. Y la verdad es que es un programa muy especial. Tenemos, antes que nada, un gran luchador de toda la vida, siempre por los derechos de los indígenas, siempre ha estado presente. Y la verdad es un verdadero honor tener aquí a nuestro amigo Juan Carlos Reyes, que Juan Carlos, aunque no es el tema, pero pues sí, nada más mencionar que tú eres un agente que participa, un magistrado federal del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aunque en esta ocasión es más bien a título personal en todos tus estudios que has venido haciendo y obviamente pues la bienvenida aquí a este espacio, que es tu espacio, mi estimado Juan Carlos. Bienvenido, querido Juan Carlos. Pues muchas gracias a ambos, a Carlos, a Jaime, que como dicen ustedes, nos conocemos desde hace muchos años. Y sí, pues estudiamos en el ITAM, en la Ibero, en la UNAM, y desde entonces Sí, nos conocemos. Y así bueno, Así es. es. el tema Oye, Juan sí Carlos, me ha qué, apasionado. qué, qué gusto, la verdad, y de verdad yo te reconozco siempre tu inquietud por este tema que nos vamos a platicar el día de hoy. O sea, no es de ahora, es un tema ya que llevas muchos años trabajándolo. Y la verdad, yo te quiero felicitar a título personal con Carlos aquí presente, porque la verdad es un gran esfuerzo. Y hoy tenerte en este programa y presentar tu libro que hoy damos aquí a conocer aquí en Dialogando por México, pues la verdad es un honor, Juan Carlos, tenerte, de verdad es un gran orgullo. Muchas gracias, Jaime. Muy bien, pues nada más de decirle a nuestras amigas y amigos que tu libro que publicas, que estás sacando al mercado y que ya nos dirás en dónde luego lo vamos a conseguir porque va a estar por todos lados, seguramente es La autonomía de los pueblos originarios y afromexicanos. Es el título del libro. Muchas felicidades, Juan Carlos. Y bueno, pues si quieres empezamos con que nos vayas platicando esta historia que ha sido muy injusta con estos pueblos, que ha venido pasando y dónde han tenido algunas oportunidades hasta lo que estamos llegando ahorita, que es una reforma constitucional del presidente López Obrador. Claro que sí. Mira, pues empezaría por hacer una reflexión desde el punto de vista cuantitativo para darnos una idea de qué ha sido de la vida de los indígenas mexicanos y posteriormente de las comunidades afromexicanas en nuestra realidad histórica. Hagamos un esfuerzo de imaginación, nos imaginemos cómo era este territorio mesoamericano que iba desde San Francisco, California, el territorio de Nueva Vizcaya, hacia abajo hasta las Cibueras, digamos, hasta el norte de América del Sur. Y hay un historiador de la cuestión económica que se llama Carlos Marichal. Él es egresado de la Universidad de Harvard y es profesor, investigador y autor del Colegio de México. Uh -huh. Y él se ha dedicado a investigar padrones de contribuyentes y nos dice que en los estudios que hay de otros investigadores americanos, se sabe que alrededor del año de 1419 había 25 millones de contribuyentes, 25 millones de personas que tributaban al Estado azteca. Digamos, el SAT de la época era el órgano tributario azteca y era Sí. durísimo. Era peor que Paco Gil, para que nos entiendan. Oye, bueno, sigue siendo duro, Juan Carlos, no creas que estamos en un lecho de rosas, como dicen Ok. por ahí. Entonces, anoten por ahí la cifra de 25 millones de personas. Millones, sí, perfecto. Viene la conquista con Hernán Cortés a la cabeza y hacia 1521 mueren 9 millones de personas. Wow. Solo en esos 2 años. ¿Por qué mueren tan rápido? En primer lugar, por el La enfrentamiento viruela. militar, la superioridad militar de los españoles, que iba de confrontar a un escudo hecho de piel y una Sí, masa de madera contra un arcabuz, contra una, digamos, espada de acero o de hierro, con caballos, con armaduras. bergantines, digamos, unos pequeños barquitos que circulaban por el Golfo bueno, el lago de Texcoco, perdón, contra pues, las, digamos, canoas que los aztecas tenían. Y lo más importante son las enfermedades que traían los españoles. La viruela, Uh -huh. La viruela y también las enfermedades venéreas, ¿no? Hay que además. decirlo. Claro. Entonces, en 2 años mueren 9 millones de indígenas. Y los siguientes censos que se hacen
80 años después, la población indígena mexicana es de alrededor de 1 millón de personas. Wow. Entonces, si tú haces la suma de los muertos, estás hablando alrededor de 24 millones de personas muertas, prácticamente el 90 y tantos% de toda la población. Esta realidad, que casi nadie la conoce, de acuerdo también a historiadores de la demografía, dicen que es la peor tragedia o el peor genocidio de la historia, no de México, de la humanidad. La humanidad. Entonces siempre se dice popularmente que los ingleses acabaron con los indígenas y que los españoles se mezclaron. Ese es un argumento falaz. No es cierto. Quedó 1 millón de indígenas. Bueno, Qué barro. una vez que ya tenemos conciencia de esta realidad, la población indígena Digo, para empieza a ponerlo, sobrevivir. Juan Carlos, para ponerlo más en perspectiva es, o sea, imaginemos hoy en día la Ciudad de México y el Estado de México juntos, o sea, es 9 millones más 12, o sea, estás hablando un poquito más de esa población, o sea, nada más para tenerla en perspectiva. Sí, sí, es una fatalidad, es una fatalidad. Digo, acuérdense de las purgas estalinianas o, Sí. digo, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio nazi de 6 millones, comparada con la población de Europa, no era tan grande como lo que aquí se vivió. Así es. Eso hace que los indígenas desde entonces tengan hacia el blanco, hacia el, digamos, el conquistador, el opresor, el patrón, el hacendado, el gobernante, siempre una actitud de desconfianza, una actitud de temor, de miedo, porque siempre era oprimido, siempre era maltratado. Voy a dar dos ejemplos también para que dimensionemos el problema psicológico que se vivió. El rey de España, cuando conoce a los indígenas, los llevan encadenados y se los presentan prácticamente como si fueran animales, y los españoles pensaban que no tenían alma los indígenas. Es hasta que teólogos y clérigos españoles les hacen ver que son tan iguales como los blancos europeos. Y los monarcas españoles, los reyes, expiden una normatividad, una institución jurídica que se denomina la encomienda indiana, la encomienda. Y esta figura jurídica, ¿qué significaba en concreto? Pues era la posibilidad de que los indígenas trabajaran gratuitamente en la tierra, siempre y cuando fueran, digamos, bautizados, fueran guiados por la palabra del Señor, por la fe cristiana. Hay relatorías en donde con un hierro hirviente le ponen la cruz en la frente a los indígenas para decir que esos indígenas eran propiedad de determinado encomendero. Después hay personas que lo ponían en el brazo como si fuera una res. Y entonces, si dijéramos, ¿qué tipo de personas eran? Eran esclavos. No tenían derecho a salario. Trabajaban gratuitamente en la tierra. Rápidamente los españoles se dan cuenta que estas tierras estaban llenas de oro, de plata, y empieza la explotación minera. Los indígenas mueren, no tenían la fuerza física para aguantar jornadas de 14 y 6 horas. Y es cuando los clérigos dicen a los españoles, traigamos negros, y vienen negros de África directamente. Y ahí empiezan nuestras convergencias raciales entre indígenas, entre blancos y entre negros. Y el estatus en la sociedad, no estaban tan definidas las clases sociales, más bien eran estratos o estamentos sociales. Te lo daba no tu talento, no tu esfuerzo, no tu dedicación, sino el color de tu piel. Si tú Oye, eras Juan Carlos, una pregunta, perdón. sí, Los negros que llegaban a América prácticamente estaban en el estrato más bajo que había en la exactamente, pirámide, ¿no? O sea, exactamente. los indígenas estaban un poquito arriba, ¿no? Me imagino. Y los negros también fueron traídos a la fuerza, ¿no crees que les preguntaron? Sí, 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 claro. Como esclavos, Esclavos. como Sí, claro. esclavos. Entonces, decía yo que el color de la piel daba el estatus. Tú eres un blanco nacido en España de padres, digamos, europeos, llegabas aquí a gobernar. Sí.
Y si eras blanco, hijo de dos españoles, padre y madre, pero ya nacido en México, segundón, criollo. Sí, Pero sí, si además tenías un hijo con una indígena, mestizo. Y si el mestizo tenía una pareja negra, pues se iba desdibujando digamos, el reconocimiento social y había nombres incluso insultantes como Saltapatrás o Cambujo, etcétera. Y tú qué podías ser fuerte. una gente estudiosa, talentosa, Sí, trabajadora, ética, bien portada, que aportaba a la sociedad, pero el color de tu piel ya definía toda tu vida. te marcaba de por Absolutamente. vida. Por eso cuando Miguel Hidalgo o el cura Morelos, en su sentimiento de la nación, ratifican la abolición de la esclavitud, pues el Sí. pueblo los apoya, porque fueron 300 años de colonia de maltratos, de explotación. Acuérdense del virrey O'Donoghue. Marqués de Croa, que decía que los mexicanos Ah, habíamos nacido para callar y obedecer. Ay, claro. O sea, lo de Trump es un ida de fiesta comparado con lo que pensaban estas gentes. Y bueno, el padre de las casas dice, no, señores, los indígenas tienen alma y tienen derechos y son iguales que tú. Bueno, ahí se quedaba, ¿no? Y voy a hacer un salto, prácticamente vienen las leyes de reforma, se les quitan las tierras, viene Porfirio Díaz, se deslindan esas tierras, pasan a manos de latifundistas, la mayoría de la población indígena pasa a ser peón acasillado en las haciendas, eso lo vamos describiendo en el libro, sí. Ujú. y es prácticamente hasta Cárdenas, cuando viene una dotación de tierra bastante grande, que se le llamó la reforma agraria, el reparto agrario. Juárez no fue presidente por ser indígena, Juárez fue presidente por ser un gran político y un gran jurista. Acuérdense que él fue Ujú. presidente de la Suprema Corte, fue Sí, sí, sí. gobernador de Oaxaca, eh, fue juez. Entonces él era un hombre talentoso como jurista, pero él llegó al poder no por ser indígena, llegó por ser un gran jurista. Preparado, una gente Si Juárez no preparada. hubiera sido ese gran jurista que fue, no hubiera llegado al poder. Era Sí, imposible que por su sí. condición racial pudiese figurar. Y bueno, pues ya no había tema con el tema indígena, era, digamos, parte del folclore, no de la cultura, del folclore. Digamos, el indígena era aquel que elaboraba artesanías y prácticamente podría asegurar, sí ha habido estudiosos y el libro trata de hacer homenaje y los nomina a Andrés Molina Enríquez, a Manuel Gamio, a Miguel León Portilla, incluso a Agustín Basabe, a Fernando Benítez, pero es ya hasta el año 92 cuando el presidente Salinas hace una reforma constitucional ya para reconocer la multiculturalidad y la pluralidad de la sociedad mexicana, incluidas sus comunidades indígenas. Ujú. Y él estaba convencido de que el país tenía que tomar una presencia geopolítica y nuestro futuro tenía que estar ligado a América del Norte. Él pensaba que voltear hacia atrás, hacia América del Sur, no nos iba a llevar a nada. Y entonces, desde que él es presidente electo, busca al presidente Bush para firmar un tratado de libre comercio. Le dicen que no, que México no tenía las condiciones para firmar ese tratado. Se modifican instituciones, se crean instituciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto El Nacional INE. Electoral, en fin, hay alternancia, ¿no? Los gringos Sí. decían, para nosotros la democracia tiene un requisito fundamental que es la alternancia. En México no hay alternancia, por tanto en México no hay democracia. Decía un pensador americano, Robert Dahl, que si no hay alternancia no hay democracia. Y bueno, pues viene la alternancia, Sí. 1989, ¿te acuerdan? Ernesto Rufo Appel es reconocido como gobernador del estado de Baja California Norte, Le gana a Margarita Villa. correcto. Y entonces ya, ahora sí, estamos dados las condiciones para negociar. Empieza la negociación 91, 92, 93 y el tratado entra en vigor el 1 de enero del 94. Y parecía que íbamos a celebrar casi, casi como las fiestas estas de la independencia de México de Porfirio Díaz y nos Ujú. brota una rebelión en en la selva lacandona de Chiapas que nadie había pensado. Nadie vio, nadie vio. ¿Qué decían los indígenas neozapatistas? No reconocemos al Estado mexicano, no reconocemos al ejército
y no al Tratado de Libre Comercio. Viene la represión militar, bueno, pues sí, el ejército no iba a permitir que hubiese otro ejército, Sí. mueren indígenas, manipulados o conscientes, como ustedes gusten, hasta que prácticamente vienen los acuerdos de paz, las mesas de diálogo, los acuerdos de San Andrés Larraiza, y se acaba el sexenio de Salinas, viene el presidente Zedillo. Zedillo tenía dos opciones: o reprimía militarmente o negociaba y mejoraba las condiciones, y va por la segunda. Eso le cuesta al secretario de Gobernación su espacio. Acuérdense que A patrocinio, ¿no? no, era Esteban Moctezuma, el secretario de Ah, Gobernación, Esteban. ya Zedillo, Sí. y sale de ahí y, digamos, resuelven meterle mucho dinero al presupuesto federal destinado a Chiapas. Prácticamente lo duplican, ¿no? Se acaba el sexenio y los zapatistas están ahí, salen de la selva lacandona, llegan a la Ciudad de México. Fox permite que entren, están en el Zócalo, ahí los veíamos, toda la población estaba con ellos. Había unas camisetas que decían todos somos Marcos. Era la época en Sí. que Jaime y tu servidor andábamos en la Facultad de Ciencias Políticas, Es y la correcto. verdad teníamos bastante entusiasmo por los discursos de Marcos, ¿no? La poesía que leía, su visión, en fin. Y Fox tiene la gran oportunidad de presentar una reforma constitucional, lo hace, pero la reforma de Fox llega hasta un tope, que es reconocer jurídicamente como entidades de interés público a las comunidades indígenas mexicanas. Y ahí se queda, no avanza, acaba Fox. Calderón no es un tema, digamos, importante para él. Fox nombra a Xóchitl Gálvez, ¿se acuerdan? Sí, claro. Titular del organismo público federal encargado de los indígenas. Hace un buen papel, le da dinero. A Xóchitl le dan bastante dinero, hace muchas cosas. Pero Calderón le reduce el presupuesto. De hecho, la ratifican, creo que está ahí unos meses con Calderón, o no sé si llegó al año. Y sí recuerdo que la quitan, bueno, se va o renuncia, no sé. Y le pregunto, oye, ¿por qué te vas? Porque no me van a dar el dinero que me daba el presidente Fox. Sí. Y yo tenía muchos compromisos con las comunidades, ahí muere. Y se va. Y ya no sé ni a quién ponen en esa oficina, y se pierde, y se pierde, y se pierde. Florencio Salazar creo que llega, ¿no? No me Si no acuerdo, mal El recuerdo, guerrerense, por ¿no? ahí. Guerrerense. no me No me acuerdo, acuerdo. pero no hubo mucho avance. Sí. Se desdibuja, ¿no? Se desdibuja Se desdibuja, esta institución. y bueno, prácticamente hasta Peña pues nombra a un director de eso, le dan dinero, pero no era prioridad, eran otras las prioridades, eran las 12 reformas estructurales, en fin. Y en el año 2018 viene el cambio, porque el presidente había tenido en su juventud la oportunidad de convivir y de vivir directamente en las comunidades indígenas de la Chontalpa tabasqueña. Él había estudiado ciencias políticas en la UNAM, y uno de sus primeros trabajos, que fue en el Instituto Nacional Indigenista, lo nombran delegado federal en el estado de Tabasco, y él ni siquiera vivía en la capital del estado, él se va a vivir en las comunidades. Y ahí les crea el radio indígena, el teatro indígena, los camellones chontales, y él convive directamente con las comunidades. ¿Y qué aprende el presidente ahí? Bueno, en primer lugar, en el mundo indígena la palabra tiene un enorme valor. Si yo digo una cosa, eso voy a hacer. Sí. Segundo, no puedo tomar decisiones individuales, porque en mi mente no existe el individualismo. En mi mente, en primer lugar, está mi familia y mi comunidad. Entonces, la tradición oral y la resolución de los problemas de la colectividad a través de la decisión comunitaria, de una asamblea comunitaria, le enseña a él que con los indígenas se habla directamente en una asamblea. Y ahí lo que uno se compromete, eso se tiene que cumplir. Y él se gana el respeto de las comunidades y el cariño hasta la fecha.
hasta el día de hoy, que le tienen un enorme cariño. Él vivía ahí. Sí. Ok. Entonces, bueno, pues se le va el sexenio y al final del sexenio, el día 5 de febrero del 2024, envía al Congreso de la Unión una serie de reformas que los medios le han llamado el Plan C, y es ahora sí la profundización de una serie de políticas públicas y de su visión de futuro del país a partir de la reforma a la Constitución. Entonces, hay ahorita en la panza de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas al artículo segundo constitucional, en donde ahora sí las comunidades originarias, nuestros pueblos indígenas y afromexicanos van a pasar de un reconocimiento constitucional como entidad de interés público a uno mucho más amplio, de mayor envergadura, que se llaman derechos como sujetos del derecho público, como sujetos de derecho público. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, pues los teóricos del derecho constitucional hablan de los derechos humanos. En todas las constituciones del mundo hay una serie de derechos que tienen clasificaciones. Primera generación de derechos humanos se refiere a las garantías individuales, al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la libertad de trabajo, a la movilidad, que son consustanciales a la naturaleza humana. La segunda generación de derechos humanos son los derechos sociales, como los que los mexicanos nos dimos en 1917, al reconocer la propiedad original de la nación, al reconocer el ejido, al reconocer el derecho del trabajo, al reconocer la jornada máxima. Nosotros los mexicanos fuimos pioneros a nivel mundial en 1917, sin miedo y sin pensar qué pensaran otras nacionalidades. Insertamos en la Constitución una serie de derechos sociales. Y la tercera generación de derechos humanos son aquellos que ya cuidan y garantizan integralmente derechos de minorías. Y los indígenas mexicanos forman parte de esas minorías olvidadas. ¿Y por qué digo olvidadas? Aquí está Jaime, que es economista. Los más pobres de los pobres en México son indígenas. Y esta reforma contempla reconocerles desde su medicina tradicional, su cultura bilingüe, sus métodos de concepción, sus métodos de alumbramiento, de pauperio, las parteras, digamos, la educación bilingüe o trilingüe, multicultural, sus fiestas, sus tradiciones, sus usos, sus costumbres, sus formas selectivas. Eso va a estar en la Constitución. Ahora, ¿cómo estamos ya en el proceso legislativo? Ustedes saben que el artículo 135 de la Constitución describe la forma en que podemos reformar nuestra Constitución. Tiene que aprobarse en la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados. ¿Cómo vamos ahí? Bueno, pues apenas el viernes pasado, el día 9, justo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se aprueba en la Comisión de Puntos Constitucionales que dirige un diputado potosino que se llama Juan Ramiro Roblero, logra la mayoría y se aprueba el dictamen. Pero esta legislatura ya se acaba. ¿Cuándo se acaba? El día 31 de agosto. Entonces, el 1 de septiembre que entre la nueva legislatura, ya tendrá un dictamen aprobatorio para que, una vez que la legislatura esté, digamos, ya integrada y hayan determinado quiénes van a presidir las comisiones legislativas, sea turnado al pleno de esta asamblea para que el pleno sea quien apruebe por mayoría de votos. Tiene que ser una mayoría calificada esta iniciativa de reformas a la Constitución al artículo 2. Una vez que la Cámara lo apruebe, pues pasará al Senado de la República, quien también concluye esta legislatura que está trabajando, y el 1 de septiembre entra la nueva, prácticamente dentro de 20 días, ¿no? Más o menos. Ya no falta nada. Ya no falta nada, y entonces será la mayoría legislativa de los partidos políticos los que logren estos votos para que sea aprobado en el Senado. Una vez que el Senado lo apruebe, pasará a las legislaturas de los estados. Tiene que haber la mitad más uno de las legislaturas de los estados, más o menos 17 estados. Y los estados no votan por parte del Poder Ejecutivo, sino tienen que ser los diputados locales. Entonces tiene que haber mayoría
en las cámaras de diputados locales para que aprueben esta reforma. Ujú. Una vez aprobada la reforma, todos los indígenas van a tener todos los derechos. En la Constitución sí, pero tendrán que venir leyes reglamentarias. Y una parte de la reforma habla que toda la esfera administrativa habrá de consultar a las comunidades indígenas sobre los efectos que las nuevas leyes tendrán sobre las comunidades. Les pongo un ejemplo. Digamos, expansión del nearshoring que le llaman, que es esta relocalización, que son decisiones geopolíticas, no nacionales, sino bilaterales o multilaterales o trilaterales, o de América del Norte, que es que empresas que estaban en otras latitudes, particularmente en Asia, se vengan a América del Norte. Ujú. Y México tiene muchas oportunidades porque ya tenemos una mano de obra calificada, porque tenemos cierta infraestructura, porque tenemos cierta alimentación de energía eléctrica, y entonces sí somos una nación interesante. Entonces quieren poner una factoría en un ejemplo hipotético en Chihuahua, pero esa factoría, esa industria, esa, digamos, empresa, va a estar colocada en un territorio donde hay comunidades indígenas. Antes, pues, les daban una concesión y les decían, ustedes se van a encargar de traernos el agua o vender papitas a las afueras de la fábrica. Ahora no. Sí. Ahora tendrán la oportunidad pues, de dialogar para ver dónde se van a poner, que no implique colocarse en lugares sagrados, camposantos, panteones, en fin, porque para nuestras comunidades indígenas los ancestros tienen un valor importantísimo, Sí. puesto que son sus santos, son, digamos, sus muertos, son sus guías espirituales. Y entonces, si allí hay un panteón, pues ahí no se puede poner la fábrica y que le hagan una vueltecita. Y entonces ellos ya tendrán el derecho a sentarse a negociar los beneficios, la planeación, los productos de la inversión y que sean invitados a sumarse al esfuerzo industrial o colaborativo. Entonces es una reforma que también implicará presupuesto, Ujú. el presupuesto federal y el presupuesto de los estados. En los estados donde haya comunidades indígenas, pues también tendrán que ser escuchados y habrá partidas presupuestales, ramos presupuestales directos que vayan al desarrollo integral de las comunidades indígenas. Infraestructura carretera, infraestructura de telecomunicaciones, hospitalaria, de medicamentos, reconociendo su medicina tradicional, la educación bilingüe, en fin. Ahora tendrán presupuestos directos, federales, estatales y municipales. Entonces, yo creo que ahora sí estamos ante la posibilidad de que nuestro país alcance, por lo menos idealmente, por lo menos legalmente, una serie de reivindicaciones y de derechos que las comunidades merecen porque han sido sobrevivientes, porque Sí. sus culturas siguen aquí, porque el color, la música, la lengua de las comunidades está con nosotros todavía. Hoy todos Claro. gustamos de los guisos, de los moles, del chile, del lenguaje y aunque no lo crean racialmente, tenemos muchísima sangre indígena en nuestras venas y debemos Claro. estar orgullosos de ser originarios o de pertenecer también a mezclas raciales que nos dan identidad y nos dan mexicanidad. Gracias. Oye, Juan Carlos, en el último censo, el 2020, se hablaba de que hay alrededor de 23.5 millones de personas que se reconocen como indígenas en nuestro país, que casi casi es una quinta parte de la población. Y tú tocabas una parte muy importante. Cuando fui titulario de Prospera, te das cuenta de que hay una gran población indígena, la mayoría, en una pobreza extrema. O sea, están entre pobreza extrema y pobreza. Entonces, realmente sí hay una deuda histórica. Entonces, mi pregunta es, ¿viene una tarea para la siguiente legislatura? Porque pues ya prácticamente estamos a 15 días, como tú bien señalaste ahorita el proceso, 31 de agosto terminan, empiezan en septiembre. O sea, ¿sí ves una gran posibilidad de que esta reforma pase? Yo creo que sí, Jaime. Mira, de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, es una discusión también importante, ¿no? La central en lo político, que es la sobrerepresentación. Sí. Hay quien dice que Morena debe tener un determinado número de curules en diputados y en senadores. Prácticamente los de Morena dicen eso.
La oposición dice que no, que está sobre representado. Los de Morena dicen, pues es que vamos a aplicar los mismos principios jurídicos que en los últimos 20 años se usaron para repartir. O sea, no estamos inventando nada. Vamos a usar la misma fórmula que tú usaste. Ah, pero es que en ese entonces, pues a mí sí me convenía y ahorita no me conviene, entonces no quiero, en fin. Ujú. ¿Quiénes van a resolver? Dos autoridades. El INE, en primer lugar, y después el Tribunal Electoral. Digamos, los tribunales trabajan conforme a una serie de procedimientos. Ahorita lo primero que tienen que hacer es declarar presidenta electa a la doctora Sheinbaum. Eso estamos a horas de que se Sí, logre. Después, el INE se pronunciará sobre pues, cuántos diputados le tocan a Morena, cuántos al Verde, cuántos a MC, cuántos al PRI, cuántos al PAN, cuántos al PT. Me parece que ya el PRD no alcanza. Y como sabemos, en materia electoral hubo una coalición entre Morena, Verdes y PT. Si esa coalición se mantiene ahora como coalición legislativa, yo creo que Morena ya ahora como partido hegemónico sí podrá lograr esa mayoría legislativa y entonces yo creo que sí se va a aprobar. Ahora, esta es una iniciativa del presidente López Obrador. ¿Quiere decir que va a pasar igualita como él la planteó o la doctora Sheinbaum va a opinar? Bueno, yo tengo por ahí un pedacito del discurso que dio en el World Trade Center la doctora Sheinbaum con las bancadas justo del Verde, del PT y de Morena, los legisladores salientes y los nuevos, y ella dijo que va a favor de la iniciativa. Y el día de hoy, el periódico El Universal publica un artículo de la doctora Godoy, Ujú. Cristina Godoy, que se ha dicho en los medios que va a ser la consejera jurídica de la presidenta, hablando en muy buenos términos y en favor de la iniciativa de reformas constitucionales, y que va a ser la consejera jurídica. Entonces, seguramente la doctora y su equipo van a empujar que la legislatura entrante con mayoría de Morena apruebe esta reforma. Hay así es. algunos legisladores del PAN que no están de acuerdo, pero ahorita en números yo creo que no alcanzaría para doblar o vencer a la fuerza hegemónica de Morena y su bloque legislativo. En el Senado se quedaron a 4 o 5 curules por ahí. Yo creo que los pueden construir, sobre todo porque vieron hoy la nota de el senador Beltrones que anda ya ahí, digamos, sintiéndose mal del trato que le da la dirigencia del PRI. Ujú. MC también tiene algunos legisladores que podrían pasarse a la fuerza mayoritaria, entonces yo creo que también en senadores se podría aprobar. Y ya en las legislaturas de los estados, pues dependerá, hay estados que la oposición es mayoría, por ejemplo Nuevo León, pero hay estados donde el Congreso también fue ganado por Morena arrolladoramente. Entonces, yo sí creo que Morena puede lograr conseguir los votos en la mitad de los estados. Ahora, en este caso en particular, Juan Carlos, yo la verdad, pues lo veo muy lógico, lo veo muy humano, muy mexicano el que esto se apruebe, esto que tú estás mencionando y obviamente del tema que trata tu libro, ¿no? Yo creo que es poder reivindicarnos con estos pueblos indígenas, con estos pueblos afromexicanos. Yo no vería qué diputado pudiera votar en contra de esto, ¿no? La verdad, así como lo estás planteando tú, ¿no? Sí, mira, no, claro, hay algunos temores o malos entendidos respecto a la propiedad privada. Sí, No, la Constitución reconoce la propiedad privada y va a seguir la propiedad privada. Simplemente que vamos a empezar a convivir con un nuevo régimen jurídico. Digamos, las personas mayores se acordarán cuando elegido antes del presidente Salinas no podía ser enajenado. sí. Era imposible, hasta que vino la reforma al artículo 27 constitucional del presidente Salinas, en donde establecen un procedimiento de dominio pleno, mediante el cual el presidente del comisariado ejidal convoca una asamblea dura, que tiene que haber 2/3 partes de los miembros, Ujú. acuden, votan a favor de vender un pedacito elegido, viene una segunda asamblea obligatoria con mayoría, se toman notas, se levantan actas, y ahora sí, el ejido determinó que un determinado porcentaje de la tierra va a ser enajenado y se puede. El Registro Agrario Nacional registra estos movimientos y puede ahora sí una fraccionadora, una empresa, una inmobiliaria ir a comprar. Bueno, de la misma forma que antes
existía esa colectividad y no eran derechos individuales, sino era derecho de una colectividad, ahora las comunidades indígenas tendrán derechos de esa colectividad y que podrán también, a partir de decisiones propias y de procedimientos que se establezcan en las leyes reglamentarias, pues poder ser sujetos de crédito, recibir apoyos de la banca de desarrollo, recibir partidas presupuestarias específicas federales y locales, tener la oportunidad de impulsar a compañeros miembros de esas comunidades como legisladores locales y federales, no como concesión de los partidos políticos, no como figuras decorativas de los partidos políticos, sino como derecho constitucional a que un miembro de una comunidad indígena vaya directamente al Congreso local y federal. Claro. Mucha gente dice es que son ignorantes. Bueno, tienen una cosmovisión distinta, tienen una Sí, sí, sí. cultura distinta, pero tienen mucho que aportarnos Claro, y claro. además nos han definido y nos han dado identidad nacional. Entonces Totalmente. yo creo que es una reforma de avanzada, lo que nos diferencia a otras naciones, la multiculturalidad en la que hemos, digamos, visto y integrado como nación, pues ahí va a estar, ya con una protección constitucional. ¿Esto Buenísimo. va a cambiar de un día para otro? No. No. Nos vamos a tardar, hay que ver cómo se negocian las leyes reglamentarias, cómo van entrando en vigor, cómo se van alcanzando los presupuestos. Por ejemplo, ahorita, el presupuesto del próximo año del ejercicio fiscal 2025, obviamente no, porque la reforma tardará por lo menos 2, 3 meses y ya en 2, 3 meses ya está hecho el presupuesto del próximo año. Sí, ya no se va a incluir. Ya nos da tiempo, pero seguramente en el del 2026 sí. Hay estados que ya avanzaron, por ejemplo, Michoacán, no tengo el dato exacto, pero sé que ellos hicieron una reforma constitucional y Michoacán ya le permite a sus comunidades de cierta región del estado de dirigir el presupuesto estatal en ciertas partidas. Claro. Entonces, vamos a ver, obviamente, pues habrá comunidades que lo hagan muy bien, habrá comunidades que lo hagan muy mal, pero el marco jurídico no se destruye. Digamos que este es un nuevo micromarco jurídico que va a estar inserto en la panza de la Constitución y Así que es. no va a ir contradictoria a la Constitución, sino la Constitución tiene reglas macro, digamos, y estas son reglas específicas, pero al fin reglas, con la fuerza legal de un artículo constitucional. Estimado Juan Carlos, muy Buenísimo. interesante lo que nos estás platicando. La verdad, muy interesante. El tiempo es corto. Estamos llegando casi al final del programa, pero lo más importante, Juan Carlos, ahorita, además de esta reforma, es dinos dónde conseguimos tu libro, dónde podemos adquirirlo. La verdad, muy interesante lo que nos platicas. Y bueno, muchas felicidades, Carlos, de parte de Carlos y mía, de verdad, por este gran esfuerzo que has hecho a lo largo de toda pues, esta historia. Ya son más de 25 años, prácticamente más de, bueno, mucho antes, pero desde que empezaste las publicaciones, 99, si no mal recuerdo, por ahí, por esas fechas, y hoy, pues con este nuevo libro, ¿no? Sí, mira, va a estar en plataformas digitales, Ok, en Amazon y, y otra que no me acuerdo cómo se llama. Y también vamos a hacer más impresión de libros. Nada más hicimos una impresión de 1000 y ahorita habíamos reservado para los legisladores que vienen porque sí estamos muy comprometidos a que cada legislador de los nuevos que van a entrar tengan un libro en la mano, Que lo lean que lo completamente. lean, porque van a tener argumentos de por qué votar a favor. O sea, no es una reforma que deba de ser aprobada sin meditar, sin reflexionar, porque de verdad le va a abrir a mucha gente, sobre todo a la más pobre de los pobres en México, oportunidades. Sí. Sobre todo, pues que empezamos a dejar atrás el racismo y el clasismo que todavía desafortunadamente lo vemos en la contratación de gente, en el trato que le dan en empresas privadas, en ciertos servicios, de querer minusvaluar pues, a las personas que nos dieron origen como nación, que nos así es. están dando integridad e identidad. Así Así es. es. Entonces, les iremos avisando y iremos ahí anunciando cómo van a estar dando las ediciones siguientes, digamos, reediciones en impreso y en plataformas. Seguramente esta misma semana ya tendremos noticias de cómo vamos con ese tema. Excelente Buenísimo. noticia, Juan Carlos. Y no sé, Carlos, si quieres comentar ya para ir cerrando.
No, bueno, pues obviamente, Juan Carlos, agradecerte. La verdad es que este es un reflejo de un gran trabajo que siempre has venido haciendo. Dar muchísimas felicidades, decirte que aquí en Telered es tu casa. Vamos a seguir anunciando dónde pueden comprar el libro, que te invitemos a que nos vayas platicando cómo va esta reforma constitucional muy importante. Creo que pues ya es muy justa para toda la gente que formó este país, que fue todos los que de alguna manera se crearon este México, donde todos tenemos sangre indígena. O sea, eso es claro. También tenemos sangre afro, eso es un hecho también. Entonces es parte de nuestro país y hay que reivindicarlos. Y qué bueno que tienes ese gran esfuerzo, Juan Carlos, y muchísimas gracias. Y esta es tu casa. Muchas Pues gracias, un Carlos. último Gracias, comentario, Juan Jaime. Carlos. No, un último comentario, Juan Carlos. Te dejamos un último comentario para la gente que nos está viendo hoy, lunes 12 de agosto, totalmente en vivo. Si quieres comentar último tema y, como dice Carlos, abrirte aquí el espacio para que nos vayas comentando cómo va esta reforma. Y además tu libro. Pues Sí, muchas gracias. Simplemente decirles que las próximas semanas voy a estar visitando algunos estados. Hay algunas universidades interesadas. Me acaban hoy de confirmar una invitación de una universidad autónoma de comunidades indígenas que está al norte del estado de Sinaloa. Y en todos los primeros días de septiembre estaré por allá. Me están también haciendo la invitación para acudir al estado de Nayarit, al Congreso local para hablar de este tema, porque al final también, Jaime y Carlos, los diputados locales van a tener que entrar en la discusión y aprobar. sí. Entonces viene mucho trabajo legislativo para ellos y yo sí creo que también vamos a contar con los diputados locales. Ahora, la ciudadanía, ¿qué tiene que hacer? Pues estarle preguntando a su diputado local, oye, Claro, ¿ya aprobaron la reforma constitucional en materia indígena? así es. No, pues que no, que sí, que yo no voy a votar, que no me gusta, y que se entere la gente, porque Sí, sí, sí habrá, obviamente, como en cualquier parlamento del mundo, pues fuerzas políticas que van en contra de esta reforma. Y eh, hoy también nosotros con un amigo escribimos en el Universal un artículo, y realmente cuando pasan los años, muchos años, estamos convencidos que el presidente López Obrador pasará a la historia como un gran reformador social. Él destinó aproximadamente 400,000 millones de pesos al año en programas sociales. Y sí hemos visto con cifras del INEGI y de Coneval cómo se avanzó en el combate a la pobreza extrema. ¿Ya se acabó con la pobreza extrema? No, pero sí avanzamos unos puntos y como todos sabemos, los más pobres de los pobres son los indígenas mexicanos. así es. Y siempre que puedan ayudar a una persona que sean nuestros hermanos indígenas, pues hay que apoyar, hay que ayudar, hay que tratar bien, hay que reconocer y hay que dignificar, porque no es una tarea solo del Estado, no solo del gobierno, es una tarea de toda la sociedad. Así es. Así Y es. agradecerles mucho el espacio, Jaime. No, al contrario a ti, Juan Carlos, de verdad, un gusto. Carlos, qué maravilla tener aquí a Juan Carlos. Buena No, es idea un lujo, haberlo un gran gusto. invitado hoy con nosotros. Y aquí tienes tu espacio, Juan Carlos. Te vemos próximamente porque este tema va a dar mucho que hablar. Te felicitamos mucho por el libro y a toda la gente que nos vio, pues les mandamos un gran abrazo. Que nos sintoniza aquí todos los lunes en Telered. Y bueno, hay que decirle a la gente que a las 9 no se pierda. Tenemos aquí en Telered el programa de la lucha libre. Hoy Miguel Pérez tendrá por ahí al matemático, el gran luchador mexicano. Mañana tenemos el espacio de la Asociación Presidencial 2024, que hablaremos de los temas de la elección presidencial en Estados Unidos. Viene la elección demócrata, la Comisión Demócrata el próximo fin de semana en Chicago. Miércoles tenemos Verdades que Desnudan y el jueves tenemos el programa de Hoy con Dios, con Rafa de la Sierra. Pues una variedad de programas en esta barra de Telered. Juan Carlos, muy agradecidos de verdad Muchas por este gracias. tema. Y Carlos, pues cierra ya si quieres el programa, despidiéndote de No, pues nuestros darle las amigos. gracias nuevamente a nuestro amigo y magistrado Juan Carlos Reyes Torres. Es un verdadero placer, un lujo muy rico de oírte estos lunes, sobre todo con este tema que nos compromete. La verdad es que nos compromete a nosotros y a todos nuestros amigas y amigos que están oyendo tu explicación, toda la historia, realmente un gran bagaje, una gran información. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todas nuestras amigas y amigos que nos vieron el día de hoy y obviamente están aquí en su casa, telered.mx. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Buenas noches a todos.